Bienvenidos a todos a la segunda entrevista del Observatorio Gracias Profe. Hoy estamos en el Cole El Pilar, aquí en Valencia, con Nacho, que es profe en este cole, que nos va a hablar un poquito de su experiencia como docente y nos va a contar un poquito su experiencia internacional, porque es un docente internacional. Entonces, bueno, Nacho, lo primero, vale, muchas gracias, nada, por gracias recibirnos. a vosotros por contar conmigo. Si puedes presentarte un poquito y contarnos un poco... Vale, pues yo me llamo Nacho García Pardo, profesor aquí en El Pilar en secundaria y bachiller. Llevo unos 11, 12 años ya en docencia. Muy bien. ¿Y por qué decidiste ser profe, Nacho? O sea, ¿qué te llevó al camino de la docencia? Vale, bueno, mi camino no ha sido el habitual. Yo jamás pensé ser profe, no, esto que se habla de la vocación, yo no la tuve, lo reconozco. Yo, es más, era de los que criticaba a los profes de qué bien viven, cuántas vacaciones, sí, yo era de esos, y lo digo abiertamente a mis compañeros. Yo estudié una carrera, además, que no me apasionó, no me gustó nada, fue Derecho, acabé, pero desde pequeñito mi gran vocación ha sido viajar y quería trabajar en algo que pudiera desarrollar eso, entonces me fui a la provincia de Castellón, a la industria de la cerámica, al mundo de la internacionalización. Yo había estado de Erasmus en Alemania, me repetí, y empecé como Sport Area Manager en Centro Europa y luego en el este de Europa, luego en Norteamérica, y así estuve varios años, viajaba mucho, trabajaba mucho, pero feliz. Lamentablemente, circunstancias de la vida, justo cuando cumplí 30, en uno de mis viajes tuve un accidente de taxi bastante grave y tuve que, bueno, estuve dos años pues rehabilitando, de baja, tal, y tuve que plantearme qué hacer con mi vida. Los médicos me dijeron que tenía que parar un poquito y, claro, lo que había estudiado no me apasionaba, en lo que trabajaba ya no era recomendable, entonces al final decidí, pues se me encendió en ese proceso personal lo de la docencia. Y a partir de ahí, justo la gente de mi generación, más o menos todo el mundo hacía el CAP, que era una chorradita, era un curso que a veces te lo convalidaban. Y yo no hice el CAP porque no pensaba ser profesor, cuando decidí ser, justo lo quitaron y me tocó hacer el máster de secundaria y fui la primera promoción en la Universidad de Valencia de ese máster. En su momento, voy a ser un poco brusco, me cagué, pero luego me alegré de hacerlo porque por lo menos, aunque bueno, no fue lo mejor del todo, pero por lo menos un poquito una formación un poquito más seria y sobre todo el tema de las prácticas que las hace en un instituto. Entonces, no, y a veces que dar el paso, ese cambio de la industria es como un poco vertiginoso. Sí, a mí me vino muy bien, sí. Qué bien. Y bueno, ya si nos puedes contar un poquito de tus viajes internacionales como profe, qué has aprendido de la educación en otros países, qué crees que se podría implementar aquí, qué mejoras de otros países podríamos implementar aquí en España. Pues nosotros, gracias al programa Erasmus+, que estamos acreditados desde hace ya unos años, pues podemos participar en esas formaciones con alumnos o a veces job shadowing. Vale. Y bueno, es un tema es complejo, largo de contestar. Bajo mi punto de vista, no hay ningún sistema perfecto. En su momento hacíamos intercambios con Finlandia, que estaba muy de moda, el ex conseller, los países nórdicos. Incluso viajó allí para observar, y bueno, a mí me ha ayudado mucho también, o sea, para ver otras cosas y para aprender o valorar lo que hacemos bien aquí, para reforzar, porque a veces creo que somos súper críticos con nuestro sistema, que es muy mejorable en muchas cosas, pero hay algunas que las estamos haciendo bien. ¿Qué me gusta o qué me gustaría importar de otros países? Por ejemplo, del modelo finlandés, para mí se puede importar muy poco, porque son países tan diferentes, son sociedades tan diferentes, el clima, la mentalidad. ¿Qué me gusta? La autonomía que se fomenta desde pequeñito al alumnado. Sí, en primaria lo de los talleres, cocinas, el trabajo con la madera, sierras, coser. Creo que eso aquí no, o sea, sigue siendo un entorno mucho más cerrado, también es más en ambientes más urbanos, y es trabajar más con las manos y un proceso más experiencial, yo lo importaría desde pequeñitos. Luego, en los mayores, creo que tienen mucha más libertad a la hora de elegir ellos su currículum, sus asignaturas, incluso
de los tiempos. No está tan marcado el primer año, el segundo año, tercer año, estas asignaturas. Aquí tienen una pequeña opción, pero en otros países el alumnado es más libre de forjarse su currículum. O sea, tienes más tiempo para tomar la decisión de qué quieres hacer. Bueno, tienen más tiempo también porque hay países que acaban un año más tarde. Lo cual es un punto interesante, por ejemplo, en Alemania el bachiller son 3 años, en algunos estados federales lo pasaron a 2 años y muchos han vuelto a 3 años. Y a veces pienso que sería mejor un bachiller, aunque aquí muchos estarán en desacuerdo, de 3 años, porque vamos, y esto meto el pack alumnado y profesor, vamos muy estresados. La gran diferencia que yo diría que hay entre otros países de Europa y España es que creo que vamos estresados, vamos siempre rápidos, como pollos sin cabeza. Correcto. Docentes y al final el alumnado también, y lo transmitimos al alumnado. Entonces es algo que habría que revisar. ¿Qué nos pasa para que vayamos tan agobiados y tengan tanta presión los chavales? Y luego otro elemento en la ESO y bachiller que creo que yo pienso más en mi alumnado de sociales, que les falta tocar más el mundo real. En muchos países ya hay prácticas, en Irlanda, por ejemplo, en empresas durante un mes y se van en cuarto de la ESO. O sea, como una asignatura, igual un día a la semana, y entonces van tocando el mundo real. Esto hace muchísimos años, mucha gente, si las familias tenían, el padre o la madre tiene una tiendecita o en el campo, en el mundo agrícola. Yo de pequeño fui a vendimiar. Esas cosas también, a día de hoy se han perdido prácticamente y creo que da un bagaje, no solo pensando en el esfuerzo, sino en el autoconocimiento, en qué me gusta, qué no me gusta, en enfrentarte al mundo real, que eso creo que aquí acaban ya no el bachiller, sino la universidad, la carrera, y no han tocado nada o poco. Sí, de hecho es una cosa que comentamos bastante el perfil más joven de la oficina. Comentamos que sí que a veces echamos en falta poder tocar diferentes aspectos. Por ejemplo, en la carrera tienes unas prácticas obligatorias, unas prácticas de 6 meses obligatorias en el mismo sitio. Igual en esas prácticas te das cuenta de que la carrera que has hecho los últimos 3 años no te gusta el trabajo de esa carrera y es como un punto de, ¿y ahora qué hago? Entonces estaría bien poder tocar, aunque fuese poco tiempo, para conocerte también un poco a ti mismo, ¿no? Sí. O sea, ese desarrollo más personal. Sí. Estaría muy bien. Sí, yo eso lo obligaría, y en la universidad desde primero de carrera. Prácticas obligatorias mínimo de un mes. Al principio, el primer año de lo que sea, no hace falta que sea de tu ámbito, y a partir del segundo año ya de tu ámbito. Pero bueno. Y ya para ir acabando, me gustaría preguntarte qué le dirías a alguien que está pensando en ser profe ahora mismo. Porque se habla mucho de la crisis de vocación que está habiendo en la docencia, de que faltan profesores a nivel mundial. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que se lo está planteando? Bueno, que es un trabajo súper bonito. Yo creo que el principal desafío del profesor no es empezar a ser profesor, sino, entiendo que si lo eliges es porque te gusta, porque tienes interés, sino el mantener esa ilusión, esa vocación. Es el principal reto. A mí me preocupa mucho los 20 años, 30 años de un docente que siga, no estando como el primer día, pero con ganas de dar clase, de estar con los alumnos. Entonces el desafío es mantener esa llama, esa ilusión. Luego no perder nunca el recuerdo de que nosotros fuimos niños, fuimos adolescentes, que a veces yo creo que eso nos olvida. El empatizar, el tener mucha paciencia, tener mucha mano izquierda, el ser imaginativos, todo ese cóctel. O sea, es una profesión súper difícil, muy exigente, pero muy agradecida y muy bonita. Y luego formarte, o sea, no perder la ilusión de mejorar. Creo que en España se nos ponen muchísimas trabas con requisitos lingüísticos, con cursos, a veces formaciones muy alejadas de la realidad. Y los cambios legislativos son, bajo mi punto de vista, horrorosos, porque nos trastocan nuestro trabajo cada 6 años, 8 años. Y creo que esto al final nos pone piedras en nuestro camino. Pues muchísimas gracias por su tiempo y de verdad me ha encantado lo que has dicho y espero que os sirva a todos esta pequeña reflexión. Y nada, nos vemos en la próxima entrevista.